Mi nombre es Roberto Sandoval. Tengo 66 años y mi esposa Elena murió hace 3 meses guardando un secreto que cambió todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Durante 42 años de matrimonio, hubo una habitación en nuestra casa que ella siempre mantuvo cerrada con llave. Una habitación a la que yo nunca pude entrar, hasta el día en que ella ya no estuvo para impedírmelo. Imagínate la escena. Tu esposa, la mujer con la que compartiste toda una vida, te pide en su lecho de muerte que nunca, bajo ninguna circunstancia, abras esa puerta. Que quemes la habitación entera si es necesario, pero que jamás entres. Y tú, destrozado por el dolor, le prometes lo que sea con tal de darle paz en sus últimos momentos. Pero lo que yo no sabía es que ese secreto no era solo de ella, era también mío. Y cuando finalmente crucé esa puerta prohibida, descubrí que mi esposa había estado protegiendo algo mucho más grande que un simple secreto familiar. La noche después del funeral, cuando la casa quedó vacía y silenciosa, me quedé parado frente a esa puerta blanca del segundo piso, la misma que había visto cerrada durante más de 4 décadas. En mi mano tenía el llavero de Elena, todavía tibio de haber estado en su mesa de noche, y me pregunté si realmente quería saber qué había del otro lado. Porque una cosa te digo desde ya, hay secretos que te liberan y secretos que te destruyen, y el de Elena iba a hacer ambas cosas. Pero antes de contarte lo que encontré en esa habitación, tengo que llevarte al principio, porque para entender por qué mi esposa guardó ese secreto durante tanto tiempo, necesitas saber quiénes éramos nosotros. Escucha esta historia hasta el final y dime qué habrías hecho tú en mi lugar. Y cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque algo me dice que esta historia va a resonar en más corazones de los que imagino. Conocí a Elena en 1978, en una feria del pueblo donde yo trabajaba, vendiendo herramientas que fabricaba mi padre. Ella tenía 20 años y yo 24. Llegó a mi puesto buscando un martillo para su papá, y yo me quedé tan embobado mirándola que casi le cobro la mitad del precio. Tenía una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor y una manera de hablar que te hacía sentir que eras la única persona en el mundo. Nos casamos un año después, en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo. Yo trabajaba como mecánico en un taller y ella daba clases de primaria en la escuela municipal. No teníamos mucho dinero, pero teníamos algo mejor. Teníamos planes, sueños, ganas de construir algo juntos. Alquilamos una casita modesta en las afueras y empezamos nuestra vida. Los primeros años fueron perfectos. Elena cocinaba esas comidas que te hacían olvidar cualquier problema del día. Yo llegaba del taller con las manos llenas de grasa y ella me esperaba con una sonrisa y un beso que valía más que cualquier salario. Los domingos íbamos a la plaza, tomábamos helado, mirábamos a las familias con sus hijos y soñábamos con tener los nuestros algún día. Pero ese día nunca llegó. Después de 5 años intentándolo, fuimos con doctores. Nos hicieron todos los estudios posibles y la respuesta fue clara. Elena no podía tener hijos. El día que nos dieron los resultados, ella lloró en mis brazos durante horas. Yo también lloré, pero en silencio, porque sentía que tenía que ser fuerte por los dos. Amor, le dije, no necesitamos hijos para ser felices. Nos tenemos el uno al otro y eso es suficiente. Ella me miró con esos ojos hinchados de tanto llorar y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Roberto, me prometes que pase lo que pase, siempre vas a confiar en mí. Siempre, le dije, y la abracé sin saber que esa promesa iba a ser puesta a prueba de maneras que yo jamás podría haber imaginado. Pasaron 2 años más. Elena se sumergió en su trabajo como maestra. Llegaba tarde a casa, se quedaba corrigiendo cuadernos hasta la madrugada, organizaba eventos escolares los fines de semana. Yo pensaba que era su manera de llenar el vacío de no tener hijos propios. Y la apoyaba en todo lo que podía. Amor, le decía, no trabajes tanto, vas a enfermarte. Pero ella solo sonreía y me decía que los niños de su clase la necesitaban. Hasta que un día llegó a casa con una noticia que cambió todo. Roberto, tenemos que hablar. Se sentó en el sofá de la sala con esa cara seria que ponía cuando algo importante estaba por pasar. Encontré una casa en venta,
Una casa grande, con 3 pisos, en el centro del pueblo. Está a buen precio porque necesita arreglos, pero con tu trabajo de mecánico y mis ahorros podemos comprarla. ¿Para qué necesitamos una casa tan grande?, le pregunté. Solo somos 2. Elena me tomó de las manos y me dijo algo que en ese momento me llenó de esperanza, pero que años después entendería que tenía un significado completamente diferente. Porque no siempre vamos a ser solo 2. Confía en mí. Compramos la casa en 1985. Era una construcción antigua, de esas con techos altos y pisos de madera que crujían cuando caminabas. Tenía un jardín grande adelante y uno más pequeño atrás. 3 pisos, como había dicho Elena, y muchas habitaciones vacías que resonaban cuando hablabas. Pasamos 6 meses arreglándola entre los 2. Yo pintaba las paredes después del trabajo en el taller. Elena barnizaba los pisos los fines de semana. Poco a poco la casa fue tomando vida. Pero hubo una habitación en el segundo piso que Elena dijo que ella sola se encargaría de arreglar. Es una sorpresa, me dijo. Quiero que sea especial y quiero hacerla yo misma. Amor, no seas terca. Déjame ayudarte. No, Roberto. Esta necesito hacerla sola. Confía en mí. ¿Te acordás de tu promesa? Y yo, que la amaba más que a nada en el mundo, respeté su deseo. La dejé trabajar en esa habitación sola. Durante semanas ella entraba con bolsas que traía de quién sabe dónde. Escuchaba ruidos de muebles moviéndose, martillazos, el sonido de cosas siendo colgadas en las paredes, y cada vez que yo me acercaba, ella cerraba la puerta con llave y me sonreía. Ya falta poco, ya vas a ver. Hasta que un día me dijo que ya estaba terminada, pero que todavía no podía entrar. ¿Por qué no?, le pregunté, empezando a sentir algo raro en el estómago. Porque todavía no es el momento. Pronto vas a entender todo. Por favor, Roberto, dame un poco más de tiempo. Yo acepté, porque confiaba en ella, porque había prometido que siempre confiaría. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años, y esa habitación se convirtió en la única zona de la casa a la que yo no podía entrar. Elena tenía la única llave, y la guardaba siempre en un collar que llevaba colgado al cuello. Al principio trataba de que pareciera algo normal. Roberto, esa habitación es mi espacio privado. Todas las mujeres necesitan un lugar solo para ellas. ¿Vos no tenés tu taller en el garaje? Bueno, esa es mi versión de un taller. Pero con el tiempo se volvió más que eso. Se volvió una obsesión para ella. Entraba a esa habitación casi todos los días. A veces pasaba horas ahí dentro. Y cuando salía, tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. ¿Qué haces ahí dentro, amor?, le preguntaba. Nada importante, solo ordeno cosas, recuerdos. ¿Qué tipo de recuerdos? Elena me miraba con esa tristeza que a veces aparecía en sus ojos y me decía, algún día vas a entender, pero no hoy, hoy todavía no. Los años pasaron y yo traté de no pensar en esa habitación. Teníamos una buena vida. Yo prosperé en mi trabajo y abrí mi propio taller mecánico. Elena seguía dando clases y era la maestra más querida de toda la escuela. Viajábamos cuando podíamos. Teníamos amigos, teníamos amor, pero siempre estaba esa puerta cerrada en el segundo piso. Ese secreto que Elena cargaba como una cruz invisible que yo podía ver pero no podía tocar. Hubo momentos en que pensé en forzar la cerradura. Momentos en que el misterio me carcomía por dentro. ¿Qué podía ser tan terrible o tan sagrado que mi propia esposa no podía compartirlo conmigo después de tantos años juntos? Pero cada vez que me acercaba a esa puerta con la intención de abrirla, recordaba mi promesa. Recordaba esos ojos llenos de lágrimas pidiéndome que confiara en ella, y me alejaba hasta que Elena enfermó. Empezó hace un año con dolores de estómago que ella decía que no eran nada. Roberto, es solo gastritis, no te preocupes. Pero los dolores empeoraron, bajó de peso, se veía pálida. Finalmente la convencí de ir al médico, y ahí nos dieron la noticia que nos destrozó. Cáncer de páncreas, avanzado. Los doctores nos dijeron que con suerte le quedaban 6 meses de vida. Elena lo tomó con una calma que me asustó, como si de alguna manera ya lo supiera, como si hubiera estado esperando esa noticia.
Roberto me dijo esa noche en casa, tengo que pedirte algo. Lo que sea, amor. Lo que necesites. Prométeme que cuando yo me vaya vas a quemar esa habitación, sin abrirla, sin mirar adentro. Solo quémala y olvídate de que alguna vez existió. Me quedé helado. ¿Por qué me pedís eso? Porque lo que hay ahí dentro es mi carga, no la tuya. Y quiero que cuando yo me vaya, esa carga se vaya conmigo. Por favor, Roberto, si alguna vez me amaste, hace esto por mí. Le prometí que lo haría. Porque estaba desesperado. Porque la estaba perdiendo y habría prometido cualquier cosa por darle paz. Pero en el fondo sabía que era una promesa que no iba a poder cumplir. Los siguientes meses fueron una agonía. Ver a la mujer que amabas consumirse poco a poco es algo para lo que nadie está preparado. Elena dejó de dar clases. Pasaba la mayor parte del tiempo en cama. Yo me tomé licencia del taller para cuidarla. Le daba sus medicinas, le cocinaba caldos que apenas probaba, le leía libros en voz alta, le sostenía la mano mientras dormía. Pero incluso en sus peores días, cuando apenas podía caminar, ella arrastraba su cuerpo hasta esa habitación del segundo piso. Amor, ¿qué haces? Deja que te ayude. No, Roberto, esto tengo que hacerlo sola. Y entraba a esa habitación por horas. Yo me quedaba afuera, escuchando sus sollozos del otro lado de la puerta, sintiéndome completamente inútil. Una semana antes de morir, Elena me llamó a su lado. Estaba tan débil que apenas podía hablar. Roberto, susurró, vas a odiarme cuando descubras la verdad, pero necesito que sepas que todo lo que hice, lo hice por amor. Por un amor tan grande que no sabes cómo explicarlo. No voy a odiarte, le dije limpiándole las lágrimas. Jamás podría odiarte. Ella sonrió tristemente. Eso decís ahora, pero cuando sepas vas a entender por qué te pedí que quemaras esa habitación. Elena murió un martes por la mañana, rodeada de la luz suave que entraba por la ventana de nuestro cuarto. Sus últimas palabras fueron: «Perdóname, Roberto. Por favor, perdóname por todo». Y se fue antes de que yo pudiera preguntarle qué era lo que tenía que perdonar. El funeral fue un mar de gente. Todos sus alumnos, antiguos y actuales, vinieron a despedirse. Contaban historias de cómo la señorita Elena había cambiado sus vidas, cómo los había ayudado cuando nadie más lo hacía, cómo era la mejor maestra que habían tenido. Y yo los escuchaba pensando en lo irónico que era que todos conocieran a mi esposa mejor que yo, porque ellos sabían quién era Elena en su vida pública, pero yo, su esposo, no sabía quién era en esa habitación cerrada del segundo piso. Después del funeral, me quedé solo en esa casa demasiado grande. Los primeros días no pude ni acercarme al segundo piso. El dolor era demasiado intenso. Me quedaba en el sofá de la sala, mirando fotos viejas, leyendo cartas que Elena me había escrito cuando éramos novios. Cartas llenas de amor y promesas de un futuro que ya habíamos vivido y que ahora se había terminado. Pero conforme pasaban los días, mi mirada se desviaba cada vez más hacia el techo, hacia arriba, hacia esa habitación. La promesa que le había hecho a Elena pesaba sobre mí como una losa. Quemar la habitación sin abrirla, destruir ese secreto sin conocerlo. Pero ¿cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía quemar una parte de mi esposa sin saber qué era? Una noche, 3 semanas después del funeral, subí las escaleras hasta el segundo piso. Me paré frente a esa puerta blanca que me había estado mirando durante 40 años. Saqué el llavero de Elena de mi bolsillo. Tenía docenas de llaves. Llaves de la casa, del auto, de su escritorio en la escuela. Y una llave pequeña, dorada, que siempre había estado en ese collar que ella llevaba al cuello. La llave de la habitación prohibida. La puse en la cerradura. Mis manos temblaban tanto que me costó insertarla. Roberto, me dije a mí mismo, Elena te pidió que no hicieras esto. Le prometiste que quemarías esta habitación sin abrirla. Pero necesito saber, necesito entender. Necesito saber quién fue realmente la mujer con la que compartí mi vida. Giré la llave. Escuché el clic de la cerradura abriéndose. Un sonido tan simple pero tan lleno de significado. Puse mi mano en la manija. Respiré profundo y abrí la puerta. Lo primero que vi me dejó sin aire en los pulmones.
La habitación estaba llena de luz. Había ventanas en 3 de las 4 paredes que dejaban entrar la luz de la luna, y en cada centímetro de las paredes había fotos. Cientos, miles de fotos. Pero no eran fotos nuestras. No eran fotos de nuestra boda o de nuestros viajes. Eran fotos de niños. Me acerqué temblando. Las fotos estaban organizadas por años. Cada pared representaba una década diferente. Y debajo de cada foto había nombres escritos con la letra cuidadosa de Elena. Marcos Antonio, Lucía María, Pedro José, Santiago Andrés. Nombres y más nombres. Niños de todas las edades. Bebés. Niños pequeños. Adolescentes. Y junto a cada foto había fechas. Fechas de nacimiento. Y algo más. Algo que me hizo caer de rodillas. Debajo de cada nombre, Elena había escrito: Salvado, seguido de una fecha y un lugar. Marcos Antonio. Salvado. 15 de marzo de 1986. Hospital San Juan. Lucía María. Salvada. 2 de julio de 1988. Casa abandonada, calle Libertad. Las fechas abarcaban más de 30 años, desde 1983 hasta apenas 2 años atrás. En el centro de la habitación había un escritorio antiguo. Me acerqué como en un sueño. Sobre el escritorio había cuadernos. Docenas de cuadernos con fechas en las tapas. Abrí el primero. Era un diario. La letra de Elena llenaba cada página, y mientras leía, mi mundo se desmoronó y se reconstruyó al mismo tiempo. El primer diario empezaba en 1983, 2 años después de que nos dijeran que no podíamos tener hijos. Hoy conocí al padre Domingo, había escrito Elena. Me habló de los niños que nadie quiere, los bebés abandonados en las puertas de las iglesias, los niños maltratados que el sistema no protege, los adolescentes que huyen de casas donde los abusan. Me preguntó si yo podría ayudar, y le dije que sí, porque si no puedo ser madre de mis propios hijos, al menos puedo ayudar a salvar a los hijos de otros. Seguí leyendo página tras página, y la historia que se desplegaba ante mis ojos era algo que nunca habría imaginado. Elena había creado una red secreta de rescate de niños en peligro. Trabajaba con el padre Domingo y con trabajadoras sociales que no podían actuar oficialmente, porque los sistemas legales eran demasiado lentos o estaban corrompidos. Cuando encontraban a un niño en peligro inmediato, Elena actuaba. A veces los sacaba de casas donde los golpeaban. A veces los recogía de las calles antes de que cayeran en redes de trata. A veces los rescataba de familias que los vendían. Y luego los llevaba a casas de acogida seguras, a familias que ella misma había investigado y aprobado, familias que estaban desesperadas por tener hijos, pero que no podían pasar por los canales legales porque eran demasiado pobres o porque el papeleo era interminable. Elena era una especie de ángel guardián ilegal, una vigilante que operaba en las sombras porque el sistema oficial fallaba una y otra vez, y lo había estado haciendo durante más de 30 años. 30 años salvando niños mientras yo dormía en nuestra cama sin saber nada. Las lágrimas caían sobre las páginas del diario mientras yo leía. Hoy salvé a Marcos. Tenía solo 2 semanas y su madre drogadicta iba a venderlo por dinero para su próxima dosis. Lo llevé con la familia Mendoza. Van a cuidarlo como si fuera suyo. Van a amarlo. Van a darle la vida que merece. Roberto nunca puede saber esto. Si supiera, tendría que elegir entre protegerme o denunciarme. Y no puedo ponerlo en esa posición. Así que cargo este secreto sola. Había fotos de Elena con cada niño, fotos que alguien más debe haber tomado, fotos de ella sosteniendo bebés, abrazando niños pequeños, sonriendo con adolescentes. En todas esas fotos tenía la misma expresión, la expresión de una madre, la madre que no pudo ser conmigo, pero que fue para cientos de niños que la necesitaban. En uno de los cuadernos más recientes, encontré una entrada que me destrozó. Roberto me preguntó hoy por qué paso tanto tiempo en esta habitación. Le vi la cara y sé que está sufriendo por mi secreto, pero no puedo decírselo. Si le cuento, lo convierto en cómplice de algo ilegal. Lo pongo en riesgo. Y lo amo demasiado para hacer eso. Así que dejo que piense lo que quiera. Que piense que tengo un amante secreto. Que piense que estoy loca.
Cualquier cosa es mejor que ponerlo en peligro. Pasé la noche entera en esa habitación leyendo cada diario, mirando cada foto. Y mientras leía entendí tantas cosas. Entendí por qué Elena siempre estaba cansada, por qué llegaba tarde a casa, por qué a veces tenía moretones que decía que se había hecho en la escuela, por qué guardaba tanto dinero en efectivo, por qué había noches en que no dormía. No estaba teniendo una aventura, no estaba guardando recuerdos dolorosos, estaba salvando vidas, una vida a la vez, durante décadas, sin que nadie supiera, sin reconocimiento, sin agradecimiento, solo porque no podía quedarse de brazos cruzados mientras niños sufrían. En el último diario, escrito apenas semanas antes de morir, Elena había dejado una carta para Roberto. Si estás leyendo esto, significa que no pude cumplir mi deseo de que quemaras esta habitación. Significa que tu curiosidad fue más fuerte que tu promesa. Y está bien, porque tal vez era hora de que supieras la verdad. Roberto, perdóname por mentirte durante tantos años. Perdóname por tener esta parte de mi vida que no pude compartir contigo. Pero necesito que entiendas algo. Cada niño que salvé fue un pedazo de mi corazón que se llenó. Cada vida que cambié me hizo sentir que mi vida tenía propósito. No pude darte hijos, mi amor, y eso me destruyó. Pero pude salvar a los hijos de otros, y eso me salvó a mí. Sé que lo que hice fue ilegal. Sé que crucé líneas que no debía cruzar. Pero también sé que cada uno de esos niños está vivo y a salvo porque yo actué cuando nadie más lo hacía. ¿Fue correcto? No lo sé, pero era necesario. Y lo volvería a hacer 1000 veces más. Ahora que ya no estoy, esta red tiene que terminar. Soy vieja, mi amor, y los tiempos han cambiado. Hay mejores sistemas ahora, mejores maneras de ayudar. Esta habitación es un monumento a una época diferente, a una guerra silenciosa que se peleó en las sombras. Y ahora que conoces mi secreto, te pido algo. No me odies por lo que hice. Y si podés, estate orgulloso de que tu esposa dedicó su vida a algo más grande que ella misma. Te amé desde el primer día que te vi en esa feria del pueblo, y te seguí amando cada segundo hasta mi último aliento. Fuiste mi hogar, Roberto, mi paz, mi refugio después de las batallas, y lamento no haberte podido dar hijos. Pero espero que puedas entender que en cierta forma tuvimos cientos de hijos, hijos que nunca conocimos, pero que están vivos gracias a lo que hice. Quemé la carta después de leerla, no porque estuviera enojado, sino porque finalmente entendí por qué Elena me había pedido que quemara esta habitación. No era para esconder su secreto, era para protegerme, para que yo no tuviera que cargar con el peso de saber que mi esposa había pasado décadas operando al margen de la ley, arriesgando su libertad, tal vez incluso su vida para salvar niños. Pero había algo más en esa habitación, una caja de metal escondida en el fondo del armario. La abrí y encontré documentos, nombres y direcciones de todas las familias que habían recibido niños, fotos de los niños años después, actualizaciones que Elena había recibido de las familias agradecidas, cartas escritas por niños que ahora eran adultos, agradeciendo a la misteriosa señora que los había salvado. Y al fondo de la caja, encontré algo que me hizo llorar como no había llorado desde que Elena murió. Era una foto vieja, tomada hace más de 30 años. En la foto estaba Elena, joven y radiante, sosteniendo a un bebé, y detrás de ella estaba yo. No me acordaba de esa foto, pero cuando le di la vuelta, vi lo que Elena había escrito. Roberto conmigo el día que salvamos a Marcos. Él nunca supo que ese bebé que cargó ese día iba a ser el primero de cientos. Mi compañero silencioso en esta misión que él nunca conoció. Me quedé confundido. ¿Cómo podía haber estado yo ahí y no recordarlo? Busqué en los diarios y encontré la entrada. Hoy le dije a Roberto que una compañera de la escuela necesitaba que cuidáramos a su bebé por unas horas, mientras ella iba al médico. Roberto aceptó sin hacer preguntas. Cargó al bebé, jugó con él, incluso lo hizo dormir. Y no sabía que ese bebé había sido abandonado la noche anterior. No sabía que mientras él lo acunaba, yo estaba finalizando los arreglos con la familia que lo iba a adoptar. No sabía que en ese momento, él y yo
Estábamos salvando una vida juntos. Cerré el diario y me quedé sentado en el piso de esa habitación hasta que amaneció. Y mientras la luz del día empezaba a entrar por esas ventanas, mirando todas esas fotos de niños salvados, entendí algo. Elena no me había mentido porque no confiara en mí. Me había mentido porque me amaba demasiado, porque prefirió cargar sola con el peso del secreto antes que ponerme en peligro. Durante los siguientes días, tomé una decisión. No iba a quemar la habitación como Elena me había pedido, pero tampoco iba a dejarla como estaba. Llamé al padre Domingo. Lo encontré en la parroquia del centro, un hombre ya anciano que había trabajado con Elena desde el principio. Padre, soy Roberto Sandoval, el esposo de Elena. El padre Domingo se puso pálido. Ella me habló de usted. Me hizo prometerle que si algo le pasaba, yo me aseguraría de que usted nunca supiera la verdad. Pero ya sé la verdad, padre, y necesito entender. ¿Todo lo que hizo fue real? ¿Realmente salvó a tantos niños? El padre se sentó pesadamente en un banco de la iglesia. Su esposa era un ángel, señor Sandoval. Yo he visto mucho en mi vida. He visto lo peor de la humanidad, pero también he visto lo mejor. Y Elena era lo mejor. Salvó a más de 300 niños en 30 años. 300 niños que ahora tienen familias, educación, futuro. Todo porque ella no pudo quedarse de brazos cruzados. ¿Por qué no me lo dijo?, le pregunté. Porque lo amaba, respondió el padre. Porque cada vez que ella hablaba de usted, se le iluminaba la cara. Decía que usted era su roca, su hogar, su paz, y no quería mancharlo con lo que ella consideraba sus pecados. Aunque yo siempre le dije que no eran pecados, eran actos de amor. Con la ayuda del padre Domingo encontré a algunos de los niños que Elena había salvado, niños que ahora eran adultos con sus propias familias. Organicé un encuentro en la casa, y una tarde de sábado, más de 50 personas llegaron a mi puerta. Algunos venían de otras ciudades, otros del mismo pueblo. Todos querían conocer al esposo de la mujer que había cambiado sus vidas. Uno por uno, me contaron sus historias. Yo era Marcos Antonio, me dijo un hombre de 38 años con lágrimas en los ojos. La señora Elena me salvó cuando mi madre biológica iba a venderme. Me dio a una familia que me crió con amor. Ahora soy médico. Tengo 2 hijas. Y todo es gracias a ella. Yo era Lucía María, dijo una mujer de 36 años. Me rescató de una casa donde me golpeaban todos los días. Me llevó con una familia que me enseñó lo que era el amor. Ahora soy maestra, como ella, porque quiero ayudar a niños como ella me ayudó a mí. Historia tras historia, vida tras vida salvada. Y mientras los escuchaba, miraba las fotos en las paredes de esa habitación que ya no era un secreto. Y entendí que Elena no había guardado este secreto por vergüenza. Lo había guardado porque era demasiado hermoso para explicarlo con palabras. Les mostré la habitación, les mostré las fotos en las paredes, los diarios, todo. Y ellos lloraron. Lloraron al ver sus propias fotos de bebés, al leer las entradas donde Elena describía el día que los había salvado. Algunos encontraron cartas que habían escrito años atrás y que Elena había guardado como tesoros. Señor Sandoval, me dijo Marcos, su esposa fue mi madre tanto como la mujer que me crió. Ella me dio la posibilidad de tener una vida. ¿Cómo se agradece algo así? Con la ayuda de todos ellos transformamos esa habitación. Ya no era un secreto escondido, era un memorial. Un lugar donde la memoria de Elena vivía en las historias de todos los que ella había salvado. Pusimos placas con los nombres de cada niño. Organizamos las fotos cronológicamente. Y en el centro de la habitación colocamos una foto de Elena de cuando era joven, con esa sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Debajo de la foto pusimos una inscripción. Elena Sandoval, 1958 hasta 2024. Maestra, esposa y madre de cientos. Salvó vidas cuando nadie más lo hacía. Amó en silencio. Luchó en las sombras. Y cambió el mundo una vida a la vez. Pero la historia no terminó ahí. 3 meses después de abrir esa habitación, recibí una visita inesperada. Era una mujer joven, de unos 28 años, con un bebé en brazos. Señor Sandoval, me dijo con la voz temblorosa, mi nombre es Carolina, y necesito que sepa algo que va a cambiar su vida.
La hice pasar, le preparé un café, y cuando se sentó en el sofá de la sala, me miró con esos ojos llenos de lágrimas y me dijo algo que nunca esperé escuchar. Yo soy la última niña que su esposa salvó antes de enfermarse. Pero hay algo más, algo que ella nunca le dijo a nadie, algo que descubrí investigando mis propios orígenes. Me mostró unos papeles, documentos viejos, certificados de nacimiento alterados, y mientras leía, mi mundo volvió a tambalearse. Carolina no era solo una de las niñas salvadas por Elena. Carolina era la hija biológica de la hermana de Elena, una hermana que yo nunca supe que existía, una hermana que había muerto dando a luz y cuyo bebé Elena había puesto en adopción para protegerla de un padre violento. Pero Elena nunca perdió el contacto con Carolina. La visitaba en secreto, se aseguraba de que estuviera bien, y cuando Carolina cumplió 18 años y empezó a buscar sus orígenes, Elena le contó toda la verdad. Le contó sobre la red de rescate, le contó sobre los cientos de niños, y le contó sobre mí, su esposo que nunca supo nada. «Señor Sandoval», me dijo Carolina, «mi tía Elena me habló tanto de usted. Me dijo que era el mejor hombre que había conocido, que la única tristeza de su vida era no poder compartir con usted lo que hacía, y me hizo prometer que si alguna vez usted descubría la verdad, yo vendría a contarle esto, que usted merecía saber que aunque no tuvieron hijos propios, ella consideraba que yo era lo más cercano a una hija que alguna vez tuvo». Miré a esa mujer joven con su bebé en brazos, y vi en sus ojos los mismos ojos de Elena, la misma bondad, la misma fuerza. «Carolina», le dije, «¿por qué viniste ahora? ¿Por qué no viniste antes, cuando Elena todavía estaba viva?» «Porque ella me lo prohibió», respondió. «Me dijo que mientras estuviera viva, este secreto tenía que mantenerse, pero que cuando ella se fuera, si usted alguna vez abría esa habitación, yo debía venir a completar la historia, a decirle que Elena no solo salvó a extraños, también me salvó a mí, y que usted, aunque no lo supiera, fue mi tío todos estos años». Tomé en brazos al bebé de Carolina, una niña preciosa de apenas 3 meses. «¿Cómo se llama?», le pregunté. «Elena», respondió Carolina. «La llamé Elena, porque quiero que mi hija crezca sabiendo que hubo una mujer extraordinaria que dedicó su vida a salvar niños, y que gracias a ella yo estoy viva, y gracias a eso mi hija está viva». En ese momento entendí algo que me llenó de una paz que no había sentido desde que Elena murió. Mi esposa y yo no tuvimos hijos, pero tuvimos una familia más grande de lo que jamás podríamos haber imaginado, una familia de cientos de personas cuyas vidas fueron tocadas por el amor silencioso de una mujer que no pudo quedarse de brazos cruzados mientras otros sufrían. Le mostré a Carolina la habitación, le mostré todas las fotos, todos los diarios, todas las historias, y ella lloró al ver la magnitud de lo que su tía había hecho. «Señor Sandoval», me dijo, «hay algo más que necesito decirle. Elena dejó algo para usted, algo que me pidió que le entregara solo si usted abría esta habitación y solo después de que yo le contara toda la verdad». Sacó de su bolso un sobre cerrado. En la parte de afuera, con la letra de Elena, decía, «Para Roberto, mi último regalo». Mis manos temblaban cuando abrí el sobre. Adentro había una carta y una llave. La carta decía, «Mi amado Roberto, si estás leyendo esto, significa que Carolina cumplió su promesa y vino a completar la historia. Significa que ahora sabes toda la verdad, no solo sobre los niños que salvé, sino también sobre la familia que nunca supiste que tenías. Perdóname por guardarte tantos secretos, mi amor, pero cada secreto fue un acto de amor. Esta llave es para una caja de seguridad en el Banco Central. El número está escrito al reverso. Dentro de esa caja vas a encontrar algo que guardé durante todos estos años. Algo que quiero que uses para continuar lo que yo empecé, pero de una manera diferente. De una manera legal. De una manera en la que vos no tengas que esconderte en las sombras como lo hice yo. En esa caja hay dinero, Roberto. Mucho dinero. Cada peso que pude ahorrar de mi salario durante 30 años. Dinero que no gasté en mí misma, sino que guardé para este propósito. Quiero que uses ese dinero para crear una fundación.
una fundación legal que ayude a niños en peligro, que trabaje con el sistema, no contra él, que haga en la luz lo que yo tuve que hacer en las sombras. Y quiero que Carolina sea parte de esa fundación. Ella estudió trabajo social, dedicó su vida a ayudar a otros, igual que yo, y juntos ustedes dos pueden hacer que mi trabajo continúe, pero de la manera correcta, de la manera en que debió haber sido desde el principio si los sistemas hubieran funcionado como debían. Te amo, Roberto. Te amé desde el primer día y te voy a amar por toda la eternidad. Y aunque no pude darte hijos, espero que ahora entiendas que te di algo más grande. Te di un propósito, una misión, una familia de cientos que va a recordar nuestros nombres mucho después de que ambos nos hayamos ido. Cuida de Carolina, mi amor. Ella es lo más cercano a una hija que alguna vez tuvimos, y cuida de la pequeña Elena, nuestra nieta del corazón. Y cuando seas viejo y estés por irte de este mundo, espero que puedas decir que tu vida tuvo sentido, porque la mía lo tuvo, gracias a vos, y gracias a cada niño que pude salvar, con todo mi amor eterno, tu Elena. Al día siguiente fui al banco con Carolina. Abrimos la caja de seguridad, y lo que encontramos adentro nos dejó sin palabras. Elena había ahorrado casi $500,000 durante 30 años. $500,000 en una cuenta que nadie sabía que existía. Dinero que había guardado peso por peso, sacrificando todo lujo personal para este momento. Con ese dinero y con la ayuda de Carolina, creamos la Fundación Elena Sandoval, una organización legal dedicada a rescatar niños en peligro, a ayudar a familias en crisis, a trabajar con el sistema de protección infantil para hacer lo que Elena había hecho en las sombras, pero ahora en la luz. El Padre Domingo fue nuestro consejero espiritual. Marcos Antonio, el médico, se encargó de la parte de salud. Lucía María, la maestra, desarrolló programas educativos. La habitación del segundo piso se convirtió en la sede de la fundación. Las paredes que antes guardaban secretos ahora recibían a trabajadores sociales, psicólogos, abogados, todos dedicados a continuar el trabajo de Elena. Y en el centro de esa habitación, la foto de mi esposa nos recordaba todos los días por qué estábamos ahí. Han pasado 2 años desde que abrí esa puerta prohibida. 2 años desde que descubrí el secreto que Elena guardó durante 42 años de matrimonio. Y en esos 2 años, la Fundación ha ayudado a más de 100 niños. 100 niños que ahora tienen hogares seguros, familias amorosas, un futuro. Carolina trabaja conmigo todos los días, y su hija, la pequeña Elena, pasa sus tardes en la Fundación, rodeada de amor. A veces miro a esa niña y pienso en lo irónico de la vida. Elena y yo nunca pudimos tener hijos, pero ahora tengo una nieta que lleva el nombre de mi esposa y que está creciendo en un mundo mejor gracias al sacrificio de su bisabuela. Los otros niños salvados por Elena, ahora adultos, vienen regularmente a la fundación. Algunos traen a sus propios hijos, algunos se ofrecen como voluntarios, algunos solo vienen a sentarse en esa habitación y recordar a la mujer que cambió sus vidas. Y todos ellos me llaman tío Roberto, porque aunque yo no sabía que era parte de esta familia, siempre lo fui. El otro día, uno de los niños más pequeños de la fundación me preguntó algo que me hizo reflexionar. Don Roberto, ¿es verdad que su esposa era un ángel? Lo pensé por un momento y le respondí, no, mi hijo, mi esposa no era un ángel, era algo mejor. Era un ser humano que decidió actuar cuando otros solo miraban. Era una mujer que convirtió su dolor por no poder tener hijos en amor por los hijos de otros. Y eso es más poderoso que cualquier ángel. A veces me paro en esa habitación del segundo piso y miro todas esas fotos, todas esas vidas salvadas. Y me pregunto qué habría pasado si le hubiera hecho caso a Elena, si hubiera quemado esta habitación sin abrirla, si nunca hubiera conocido la verdad. Habría vivido el resto de mi vida pensando que mi esposa me había guardado un secreto por desconfianza. Nunca habría sabido que ese secreto era un acto de amor tan profundo que ella prefirió cargar sola con él antes que ponerme en riesgo. Y también me pregunto por qué Elena nunca me involucró en su trabajo. ¿Por qué nunca me dio la oportunidad de ser parte de algo tan importante?
Y creo que finalmente entiendo la respuesta. Elena me estaba protegiendo, no solo de los riesgos legales de lo que ella hacía, me estaba protegiendo de tener que vivir con esa carga, porque ella sabía que yo habría insistido en ayudarla y habría terminado en problemas igual que ella podría haber terminado. Así que me dio otra cosa, me dio una vida normal, una vida tranquila, una vida donde yo podía ser el mecánico honesto del pueblo, el esposo fiel, el hombre de bien, mientras ella hacía el trabajo sucio en las sombras. Y ahora que ella ya no está, me dio la oportunidad de continuar su legado, pero de la manera correcta, de la manera segura, de la manera en que no tengo que esconderme. Hay noches en que sueño con Elena. La veo joven otra vez, con esa sonrisa radiante del día que la conocí en la feria. Y en esos sueños, ella me dice: «Lo hiciste bien, Roberto. Seguiste tu corazón, abriste la puerta, y ahora nuestra historia puede continuar, pero no en secreto, en la luz, donde siempre debió estar». Me despierto de esos sueños con lágrimas en los ojos, pero no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de gratitud. Gratitud por haber compartido 42 años con una mujer extraordinaria. Gratitud por haber descubierto su secreto. Y gratitud por tener ahora un propósito que va más allá de mí mismo. Carolina me dijo algo hace unas semanas que me llegó al alma. «Tío Roberto», me dijo mientras tomábamos café en la fundación, ¿sabes cuál era el verdadero regalo de la tía Elena? No eran solo los niños que salvó, era la red de amor que creó. Cada niño salvado creció y formó una familia, y esas familias están creando más amor en el mundo. Así que el legado de la tía Elena no son solo 300 niños, son miles de personas que existen porque ella decidió actuar. Y tenía razón, hice los cálculos. 300 niños salvados durante 30 años. Cada uno de esos niños creció y tuvo en promedio 2 hijos. Esos nietos tuvieron sus propios hijos. En 2 generaciones, el acto de amor de Elena ha resultado en más de 1000 personas que no existirían si ella no hubiera actuado. 1000 vidas, 1000 historias, 1000 futuros. Todo porque una mujer decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. El próximo mes vamos a inaugurar un centro nuevo de la fundación. Un edificio completo dedicado a ayudar a familias en crisis. Va a tener consultorios médicos, salas de terapia, aulas para niños, apartamentos temporales para familias que necesitan un lugar seguro. Y en la entrada vamos a poner una estatua de Elena sosteniendo a un niño. Y debajo va a decir: Elena Sandoval, una mujer común que hizo cosas extraordinarias, que no esperó a que otros actuaran, que no se escondió detrás de excusas, que simplemente vio una necesidad y la llenó con amor. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que conocés ahora el secreto de mi esposa, quiero que entiendas algo importante. Elena no era especial por tener superpoderes o recursos ilimitados. Era especial porque decidió actuar, porque vio niños sufriendo y no pudo dormir tranquila sabiendo que podía hacer algo. Cada uno de nosotros tiene un secreto, una parte de nuestra vida que nadie más conoce, un sueño que nunca compartimos, un dolor que cargamos en silencio, un acto de bondad que hacemos sin buscar reconocimiento. Y a veces esos secretos son las partes más hermosas de quienes somos. Elena guardó su secreto para protegerme, para proteger a los niños, para proteger a las familias. Y aunque ese secreto me dolió cuando lo descubrí, ahora entiendo que era un regalo. El regalo de descubrir que compartí mi vida con alguien mucho más valiente y bondadoso de lo que jamás imaginé. ¿Y vos qué harías si descubrieras que alguien que amás guardó un secreto durante décadas, un secreto que cambió cientos de vidas? ¿Te enojarías por la mentira? ¿O te sentirías orgulloso de haber estado al lado de alguien tan extraordinario sin siquiera saberlo? Yo elegí el orgullo. Elegí continuar su legado. Elegí convertir ese secreto en algo público y hermoso. Y elegí vivir el resto de mi vida honrando la memoria de una mujer que me amó lo suficiente como para cargar sola con el peso de salvar al mundo. Un niño a la vez. Cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando. Y cuéntame si vos también tenés secretos que guardás por amor,
Porque al final del día, los secretos más poderosos no son los que esconden vergüenza, son los que esconden amor tan grande que no cabe en palabras. Tengo 66 años. He vivido una vida larga. He amado profundamente. He perdido a la persona más importante para mí. Y he descubierto que el amor verdadero a veces se esconde en lugares prohibidos, detrás de puertas cerradas con llave, en habitaciones llenas de secretos. Pero cuando finalmente encuentras ese amor, cuando finalmente entiendes su magnitud, te das cuenta de que valió la pena esperar. Elena, mi amor, donde quiera que estés, quiero que sepas que entendí por qué guardaste el secreto, entendí por qué me protegiste, y entendí que tu amor por mí fue tan profundo que preferiste que me enojara contigo después de muerta antes que ponerme en peligro mientras estabas viva. Y a vos te digo esto: si alguna vez sentís que tu vida no tiene propósito, si alguna vez pensás que sos demasiado viejo o demasiado común para hacer una diferencia, acordate de Elena, una maestra de primaria que no podía tener hijos y que decidió ser madre de cientos. Una mujer sin recursos especiales que salvó más vidas que la mayoría de los héroes de las películas. Una esposa que amó tanto a su esposo que cargó sola con secretos imposibles para mantenerlo a salvo. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuántos años vivís, es qué haces con esos años. Y Elena hizo más en sus 66 años de vida que la mayoría de las personas harían en 1000. Y ahora que conozco su secreto, mi misión es asegurarme de que el mundo nunca olvide su nombre. La fundación sigue creciendo, los niños siguen siendo salvados, y la habitación del segundo piso sigue siendo el corazón de todo. Un recordatorio de que a veces las cosas más hermosas de la vida se esconden detrás de puertas cerradas, y que cuando finalmente tenés el valor de abrirlas, descubrís que el amor es más grande, más profundo y más complicado de lo que jamás imaginaste. Esta es mi historia, la historia de un esposo que pensaba conocer a su esposa, y que descubrió que el amor verdadero a veces se manifiesta en secretos que no entendemos hasta que es demasiado tarde. Pero nunca es demasiado tarde para honrar ese amor, para continuarlo, para convertirlo en algo que pueda cambiar el mundo. Gracias por escucharme, gracias por conocer el secreto de Elena y gracias por ser parte de esta historia, porque ahora que lo sabés, vos también sos parte del legado. Y quién sabe, tal vez esta historia te inspire a abrir tus propias puertas prohibidas, a descubrir tus propios secretos hermosos y a actuar cuando otros solo miran, porque ese es el verdadero mensaje. No esperes a que otros actúen, no esperes a tener los recursos perfectos o el momento ideal. Si ves algo que está mal, si ves a alguien que necesita ayuda, si sentís en tu corazón que podés hacer una diferencia, hacelo, aunque sea en secreto, aunque nadie lo sepa, aunque nunca recibas reconocimiento. Porque al final del camino, lo único que llevamos con nosotros son los actos de amor que hicimos cuando nadie estaba mirando. Y esos actos, esos secretos hermosos, son los que verdaderamente cambian el mundo. Hace una semana, recibí una llamada que me hizo entender que el legado de Elena es aún más grande de lo que imaginaba. Era de una periodista que estaba investigando casos de adopciones irregulares de los años 80 y 90. Señor Sandoval, me dijo, encontré el nombre de su esposa en varios expedientes. Necesito hablar con usted. Mi primer instinto fue proteger a Elena, defender su memoria de cualquier acusación, pero después recordé sus palabras en esa carta. Lo que hice fue ilegal. Sé que crucé líneas que no debía cruzar y decidí enfrentar la verdad de frente. Venga a mi casa, le dije a la periodista. Voy a contarle todo. La periodista se llamaba Daniela Moreno. Tenía 35 años y había dedicado los últimos 5 años a investigar redes de adopción irregular. Cuando llegó a mi casa, le mostré la habitación, le mostré los diarios, las fotos, los documentos, y mientras ella leía y tomaba notas, yo le conté toda la historia, sin omitir nada, sin esconder nada. Cuando terminé, Daniela se quedó en silencio por un largo rato. Finalmente me miró
y me dijo algo que no esperaba. Señor Sandoval, llevo años investigando este tema. He visto de todo. Redes de trata de personas, bebés vendidos al mejor postor, adopciones ilegales motivadas por dinero. Pero esto es diferente. Su esposa no lucró con ninguno de estos niños. No cobró un solo peso. Solo salvó vidas. Pero igual fue ilegal, le respondí. Igual cruzó líneas que no debía cruzar. Daniela asintió. Sí, fue ilegal. Pero ¿sabe qué más es ilegal? Que en los años 80 y 90 el sistema de protección infantil fuera tan corrupto e ineficiente que niños morían esperando que alguien los ayudara, que trabajadoras sociales recibían sobornos para mirar para otro lado, que jueces firmaban papeles sin investigar. Su esposa operó fuera de la ley porque la ley estaba rota. Me preguntó si podía escribir un artículo sobre Elena, un artículo que contara su historia completa, con nombres, con fechas, con testimonios de los niños salvados. Tengo miedo, le dije, miedo de que la memoria de Elena sea manchada, miedo de que la gente solo vea las leyes que rompió y no las vidas que salvó. Daniela me tomó de la mano. Señor Sandoval, déjeme contarle algo. Mi madre fue una de esas trabajadoras sociales que trabajó con su esposa. Nunca me lo dijo directamente, pero yo encontré documentos después de que ella murió. Papeles que mostraban que ella había facilitado algunas de las adopciones, y durante años me sentí avergonzada, hasta que empecé a investigar y entendí que lo que ellas hicieron, aunque ilegal, era necesario. El artículo de Daniela se publicó 2 meses después en el periódico más grande del país. Se llamaba La Santa de las Sombras, la maestra que salvó 300 niños sin que nadie lo supiera, y causó una conmoción nacional. Durante semanas, los medios hablaron de Elena. Programas de televisión invitaron a los niños salvados a contar sus historias. Políticos debatieron sobre las fallas del sistema de protección infantil que habían obligado a personas como Elena a actuar fuera de la ley. Hubo quienes la criticaron, abogados que dijeron que Elena había cometido crímenes graves, jueces que argumentaron que nadie está por encima de la ley, activistas que señalaron que lo que Elena hizo podría haber abierto puertas a redes criminales de verdad. Y entendí sus puntos. Porque tenían razón. Lo que Elena hizo fue peligroso. Fue un precedente riesgoso. Fue caminar por una línea muy delgada entre la justicia y la venganza personal. Pero la mayoría de la gente entendió. Entendió que a veces la bondad no cabe dentro de las reglas, que a veces hacer lo correcto significa romper lo legal, y que juzgar a alguien que actuó hace 30 o 40 años con los estándares de hoy es injusto. El sistema ha mejorado, las leyes han cambiado, los protocolos son más estrictos. Pero en aquel entonces, Elena hizo lo que tenía que hacer. La fundación recibió donaciones de todas partes del país, gente que había leído el artículo y quería apoyar el legado de Elena, empresarios que ofrecieron recursos, abogados que se ofrecieron a trabajar pro bono para ayudar a las familias. En 3 meses, recaudamos más de $2 millones, dinero que usamos para expandir nuestros servicios, para ayudar a más familias, para crear programas de prevención. Y también empezaron a llegar más historias, gente que contactaba a la fundación diciendo que ellos también habían sido salvados por Elena, pero que nunca supieron su nombre, que solo recordaban a una maestra gentil que apareció un día y les cambió la vida. Resulta que Elena había sido aún más discreta de lo que yo pensaba. Muchos de los niños que salvó nunca supieron quién era ella. Solo supieron que alguien los había ayudado. Uno de esos casos me partió el corazón. Un hombre de 40 años llamó llorando. Señor Sandoval, creo que su esposa me salvó cuando yo tenía 6 años. Mi padre nos golpeaba a mi mamá y a mí. Un día llegó una maestra a nuestra casa. Habló con mi mamá y a la semana estábamos viviendo en otro lugar, a salvo. Nunca supe el nombre de esa maestra, pero cuando vi su foto en el periódico, la reconocí. Era ella, era su esposa. Lo invité a la fundación, le mostré los diarios y encontramos su historia. Efectivamente, Elena lo había ayudado en 1989. Había trabajado con una red de refugios para mujeres maltratadas
para sacar a su madre de esa situación. Y el niño, que ahora era un hombre exitoso con su propia familia, nunca supo que la mujer que lo había salvado había estado documentando su historia, guardando su foto, rezando por él durante décadas. Estos descubrimientos me hicieron reflexionar sobre algo profundo. ¿Cuántos de nosotros caminamos por la vida sin saber quién nos salvó? ¿Cuántas veces alguien hizo algo que cambió el curso de nuestra existencia y nunca lo supimos? Elena salvó a 300 niños que ella documentó. Pero, ¿cuántos más salvó de maneras indirectas? ¿Las madres que ayudó? ¿Los hermanos que se beneficiaron? ¿Las generaciones futuras que existen porque ella actuó? El impacto de una vida bien vivida es imposible de medir. Se extiende como ondas en un lago. Toca costas que nunca veremos, cambia vidas que nunca conoceremos, y Elena vivió esa vida sin buscar reconocimiento, sin esperar aplausos, sin necesitar validación externa. Lo hizo porque su corazón no le permitía hacer otra cosa. Carolina me dijo algo hermoso el otro día. Tío Roberto, ¿sabes cuál es la diferencia entre un héroe y un santo? Un héroe hace algo grande una vez, un santo hace algo bueno todos los días durante toda su vida. La tía Elena fue una santa, no porque fuera perfecta, sino porque se levantó cada día durante 30 años y eligió actuar, eligió amar, eligió salvar, sin importar el costo personal, y el costo fue alto. Leyendo sus diarios con más detalle, descubrí las noches que no durmió preocupada por algún niño, los miedos que tuvo de ser descubierta, las veces que arriesgó su libertad, su reputación, su seguridad. Hubo momentos en que casi la descubren, momentos en que estuvo a punto de ser arrestada, pero siempre logró esquivar las consecuencias porque era inteligente, porque era cuidadosa y porque tenía una red de personas buenas que la protegían. El padre Domingo me contó algo que Elena nunca escribió en sus diarios. Hubo un caso en 1995, un bebé que Elena rescató de una red de trata. Las autoridades sospecharon de ella. La investigaron durante meses. Yo rezaba todos los días para que no la arrestaran, me dijo el padre. Porque si la arrestaban, todos los niños que dependían de ella quedarían desprotegidos. Finalmente cerraron la investigación por falta de pruebas y Elena siguió trabajando. Pero ese año envejeció 10 años del susto. Nunca me contó nada de eso. Nunca me dejó ver su miedo. Llegaba a casa después de un día así y me preguntaba cómo me había ido en el taller. Me servía la cena, me sonreía y yo nunca supe que acababa de escapar de ir a prisión. Ese es el tipo de amor que Elena tenía. Un amor que carga con el peso del mundo sin dejar que los demás lo noten. A veces me pregunto si hice bien en abrir esa habitación, si Elena estaría enojada conmigo por revelar su secreto al mundo. Pero después miro todo lo que ha pasado desde que lo hice. La fundación que está ayudando a cientos de familias, los niños que están siendo salvados legalmente ahora, las leyes que están siendo cambiadas porque la historia de Elena expuso las fallas del sistema. Y sé que hice lo correcto. Porque los secretos tienen poder solo cuando permanecen ocultos. Pero cuando se revelan, cuando se comparten, cuando se convierten en historias que inspiran a otros, entonces se transforman en algo más grande. El secreto de Elena ya no es solo suyo, es nuestro. Es de todos los que escucharon su historia y decidieron que ellos también quieren hacer una diferencia. La semana pasada, un joven de 20 años vino a la fundación. Señor Sandoval, me dijo, leí la historia de su esposa y decidí cambiar mi carrera. Estaba estudiando negocios, pero ahora voy a estudiar trabajo social, porque quiero ayudar a niños como su esposa lo hizo, pero de manera legal. Quiero ser parte de la solución. Eso es el legado de Elena. No son solo los 300 niños que salvó, es la inspiración que dejó, es la llamada a la acción que su historia representa. Es el recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el mundo si decidimos actuar. Y vos que me escuchaste hasta el final de esta historia, ahora también sos parte de ese legado. Porque ahora conoces la verdad. Conoces lo que una persona común puede lograr cuando decide que el sufrimiento de otros no es aceptable. Y tenés una decisión que tomar. Vas a ser alguien que solo escuchó una historia linda.
o vas a ser alguien que decide actuar. No tenés que salvar 300 niños, no tenés que arriesgar tu libertad, no tenés que cargar con secretos imposibles. Pero podés hacer algo. Podés ayudar a un vecino que está pasando por un momento difícil. Podés ser mentor de un niño que necesita una figura positiva en su vida. Podés donar a una causa en la que crees. Podés simplemente ser más amable con las personas que encontrás cada día, porque esos pequeños actos de bondad se acumulan, se multiplican, se convierten en olas de cambio que transforman comunidades enteras. Elena empezó salvando a un bebé, un solo bebé, y ese acto se multiplicó hasta convertirse en 300, y esos 300 se convirtieron en miles cuando esos niños crecieron y formaron sus propias familias. Y ahora, con la fundación, el impacto seguirá creciendo por generaciones. Así que te pregunto, ¿cuál va a ser tu puerta prohibida? ¿Cuál va a ser el secreto hermoso que vas a cultivar? ¿Cuál va a ser tu legado cuando ya no estés? Porque todos vamos a morir algún día, pero no todos vamos a dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Y esa es la verdadera medida de una vida bien vivida. Elena murió guardando un secreto, pero ese secreto era amor en su forma más pura, amor que se manifestó en acción, amor que salvó vidas, amor que cambió el mundo, y ahora ese amor continúa a través de todos nosotros que conocemos su historia y decidimos honrarla viviendo con el mismo propósito. Gracias por escuchar hasta el final, gracias por conocer a Elena, y gracias por ser parte de esta familia de personas que creen que el amor es más fuerte que cualquier ley, cualquier sistema, cualquier obstáculo, porque al final eso es lo único que importa, no cuánto tiempo vivimos, sino cuánto amor dejamos en el mundo cuando nos vamos.